Bienvenidos de nuevo. Si nosotros observamos este ejemplo de la violencia obstétrica, podemos nuevamente recuperar esta noción de que la violencia podría estar fundamentada dentro de estructuras sociales ya previamente establecidas, por relaciones jerárquicas y de poder que están por ahí, pero que no necesariamente somos conscientes de que nosotros estamos dentro de estas relaciones jerárquicas. Eh, por ejemplo, en el caso de la lectura de la violencia estructural de género, en esta lectura se menciona que con la lucha sostenida por las mujeres se ha reconocido distintas manifestaciones de las violencias y se continúa interrogando el sentido de las denominaciones, así como también se han transformado las normas jurídicas para combatir el cambio de usos sociales, las costumbres y las prácticas adversas a la propia vida cotidiana de las personas. En este sentido, podemos definir los elementos que privilegian justamente a los hombres por encima de las mujeres y podemos definir los elementos que definen este patriarcado centrado en el hombre, centrado en los adultos, centrado en lo científico, es decir, centrado en los elementos que daban una serie de modernidad, como los elementos que caracterizan el mundo en que nosotros vivimos. Y esto deja fuera, como ya mencionamos, a un montón de gente, entre ellos las mujeres, entre ellos los niños, y por lo tanto se justifica que la jerarquía o las personas que están por encima puedan ejercer violencia o relaciones de poder hacia aquellas que no tienen este tipo de acceso como tal. Es decir, el machismo no es solo es un elemento puramente cultural, sino que está basado en una serie de instituciones sociales que la van reproduciendo todo el tiempo. Eh, por ejemplo, nosotros podemos observar este tipo de problemas dentro de, eh, como ya mencionamos, dentro de un hospital donde son los directivos los que tienen el poder para ejercer sobre los propios empleados. Pero ¿qué pasa si este directivo tiene que lidiar aparte con empleados que son del sexo opuesto? eh, ya no puede tratar a los empleados como si fueran completamente iguales cada uno, sino que tendría que establecer diferencias para poder tomar en cuenta las condiciones de cada persona. Esto implicaría que tendría que haber reglas, por ejemplo, para que una madre pudiera ausentarse del trabajo para atender a sus hijos en caso de que tuviera algún problema, o que una madre pudiera tener momentos para poder amamantar. Y esto implicaría que hubiera dos sistemas, uno para hombres y uno para mujeres, y sin embargo no existe. Eso quiere decir que las mujeres tienen que adaptarse al mundo del hombre para poder actuar dentro de su propia vida laboral. Si nosotros sumamos que aparte tiene que cumplir con su rol de madre, con su rol de... las pone a la mayoría en una situación donde aparte de tener que trabajar tienen que seguir y regresar y mantener su propio rol dentro de casa, que las pone en una situación un poco más complicada como tal. Entonces, lo que hace los estudios de violencia de género, o lo que se trabaja dentro de los estudios de violencia de género, perdón, es evidenciar todas estas estructuras. Y hay tres elementos que son muy importantes al momento de evidenciar este tipo de estructuras. Uno es justamente poner en el entendido de que existen tramas y tejidos entre el poder y el género, donde las asimetrías de poder en desfavor de las mujeres han convertido sus diferencias en desigualdades de género eventualmente. Otro elemento que es otra consecuencia de todo este asunto es que recogen principios determinantes para repensar la violencia y sus manifestaciones dentro de una perspectiva de género. Y otro elemento nos permite ver que se centra más en los modos como ocurre la conjugación de estos componentes estructurales del género dentro de la vida cotidiana de las personas. Esto nos pone en una situación para poder considerar las formas en cómo podríamos cambiar todo este sistema social para poder observar cambios específicos dentro de ámbitos sociales, políticos, culturales e ideológicos que permitan integrar más a las personas. Esto es relevante, por ejemplo, dentro del sistema de salud, porque implica que se tienen que cambiar reglas sociales para poder atender otro tipo de elementos, otro tipo de personas sociales, por ejemplo, en este caso las mujeres.
Pero no es suficiente solamente el cambiar la legislación como tal. Nosotros tendríamos que cambiar también todo un elemento cultural para, por ejemplo, ir integrando a las mujeres como sujetos de derechos laborales. Cuando, insisto, antes del 57 no existía el derecho político y por lo tanto no existía la ciudadanía y por lo tanto no existía el derecho laboral hacia las mujeres porque no eran ciudadanas y no eran sujetas de derecho. Esto implica cambios específicos dentro de la legislación, dentro de la propia sociedad, donde pasamos se le juzga a la mujer porque va a trabajar, cuando el hombre era el que tenía que tener la posición de macho proveedor, y ahora ya esta situación ha cambiado. Pero eso no quiere decir tampoco que culturalmente esté completamente aceptado. Una mujer que decide no ser madre activamente, por ejemplo, que se esterilice para mantener su propia posición dentro de, para no tener que caer en esta posición puramente masculina, donde la madre es la que se tiene que quedar en casa para establecer a los hijos y donde las mujeres son las que se tienen que encargar de la reproducción y encargar de la progenie de las personas. Al momento en que se esterilizan están haciendo un llamado o un anuncio donde dicen, no, yo no voy a cumplir con esas normas heteropatriarcales, donde se me obliga a mí a hacerme cargo de unos hijos que yo no quiero y no los voy a tener. ¿Sí? Esto quiere decir cambios así como hay cambios institucionales, también tienen que ir habiendo cambios dentro de la propia estructura cultural. Si a alguno de ustedes le chocó todo este asunto que estoy leyendo, precisamente podría ser porque dentro de nuestro chip en la cabeza tenemos una serie de elementos que van buscando reproducir una cierta normalidad, entre ellos que las mujeres se encarguen y se queden en casa todavía. Por ejemplo, nosotros vamos a ver dentro de los sistemas estadísticos que les mandé para sus exposiciones cómo hay una asignación de los roles independientemente de si los quieran o no. Por ejemplo, si una mamá que puede ser laboralmente activa tiene una mala relación con su pareja y por lo tanto se separa y se divorcia. Si esta señora no quiere tener a los hijos, ¿por qué tendría que tener la patria potestad por default? Se entiende por qué se hace, porque los niños necesitan una madre y no necesariamente un padre, y estadísticamente los padres tienden a irse más que las mujeres como tal. Pero ¿dónde está la posibilidad de definirlas como tal? De hecho, se les tiene que categorizar como malas madres para que la patria potestad vaya hacia su pareja o su expareja. ¿Sí? Entonces, esto demuestra una serie de asimetrías de poder y de desigualdades de género que se están estableciendo socialmente, como mencionamos. Lo triste de todo este asunto es que no hay ninguna sociedad donde las mujeres disfruten de una igualdad de género frente a los hombres. Inclusive las sociedades que se definen como matriarcados, en realidad, si bien son muy pocas, muy pequeñas, de todos modos la evolución es la definición de lo que forma parte de mis sociedades a través de la mujer, pero el poder lo sigue detentando el hombre, principalmente el hermano de la mujer. Aquel que, si bien no es el dueño de la tribu, pero sigue siendo aquel el que va manteniendo el poder. Podrían decirme, en Inglaterra hay una reina. Ajá, claro que hay una reina, pero digamos que la reina era la única que podía trabajar durante mucho tiempo, y si bien Inglaterra fue uno de los primeros países que dio voto femenino, las cosas no necesariamente están muy bien en Inglaterra, con también sus propios sistemas de violencia hacia las mujeres. Entonces, ¿de dónde ha salido todo este discurso para cuestionar todos estos elementos? Pues evidentemente nació de una perspectiva de género, es decir, tenían que llegar mujeres a alcanzar niveles académicos para decir, aquí las cosas tienen que ser distintas. Es decir, tenía que existir un feminismo que pudiera visualizar estos elementos y visualizar los cimientos, alcances y consecuencias que permitieran ver el fenómeno como un problema social y no necesariamente como individual. Es decir, un problema que tenía un orden, que dependía de un orden público y no era solo del ámbito privado. Es decir, necesitaban cambiar o hacer evidente que existían órdenes sociales, legales, políticos y públicos que mantenían estas jerarquías
incluidos dentro de los propios sistemas de salud. Y dentro del texto se menciona esta frase que a mí me encanta. Eh, por eso las organizaciones de mujeres han trabajado sobre la redefinición de la violencia imbricada en la estructura social, las formas como operan los actos de violentos en las diferentes esferas sociales, junto con las estrategias para identificarlos, analizarlos, medirlos y erradicarlos, considerando las relaciones de género, las relaciones generacionales, las relaciones de poder presentes, explícita e implícitamente, en las dinámicas cotidianas. De ellas emergen las desigualdades de género y con ellas se conserva la subordinación femenina. Esto querría decir que la violencia hacia las mujeres abarca prácticas visibles pero ignoradas. Todas son expresión de una misoginia histórica explícita con el desconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, mediante abortos selectivos, deficiente alimentación y desnutrición, porque hay que darle de comer mejor al niño, menos atención a sus necesidades frente a los de los hombres, incremento de infanticidios a las mujeres, mayor número de niñas abandonadas, escaso valor de los aportes económicos de las mujeres, como los salarios bajos, bajo valor social de lo femenino, entre otros muchos elementos. Ok, pero si bien nosotros ya definimos que existen una serie de reglas, una serie de elementos estructurales que definen estas reglas, ¿cómo podríamos decir que esto está generando violencia? No violencia tiene que ser cuando una persona hace un elemento violento contra otra persona. Les diría que sí. Sin embargo, esta misma perspectiva feminista ha ido redefiniendo lo que es violencia. Y violencia, pues claro, evidentemente puede entenderse desde distintas perspectivas. Por ejemplo, una violación a los derechos, una perspectiva de salud, también puede entenderse como violencia a partir de una perspectiva de salud pública, puede ser una injusticia, puede ser un componente de la pobreza, porque mi condición de pobre hace que yo esté en situación de violencia todo el tiempo, una consecuencia económica, por lo tanto, por supuesto, un asunto de seguridad humana, un fenómeno cultural o incluso una situación adversa para una sola persona. Yo lo que diría es que son todas estas cosas y más. Pero si reconocemos que todas estas opciones pueden mezclarse, entonces podríamos reconocer que existen también otros elementos que definirían o ahondarían a las condiciones de violencia. Por ejemplo, o podríamos verlo como en casos más extremos. La violencia no necesariamente implicaría hacer un ejercicio contra el patrimonio personal de una persona, contra su cuerpo, sino que implicaría o también una serie de matices que se van normalizando como es lo que pasa. Entonces, existe una violencia cuando nosotros le decimos, claro, como no la violaron, porque se dejó ver con la minifalda, es que los andaba provocando. Una violencia también puede ser, porque es niño lo dejo salir, pero a ti no. Y en estas frases como cuando sales tú, mija, cuando sale tu hermano, mija, solo me preocupa su pene, pero cuando sales tú, mija, me preocupan los de todos, porque todos van a querer contigo. Frases como el papel de la mujer es cuidar a los hijos o cualquier otro tipo de frases que determinen o establezcan una posición subordinada de la mujer. Es que la mujer tiene que ser, no es femenino, tiene que ser bonita, tiene que ser modosita. Ay, todas las mamás quieren a sus hijos. Sí, son frases que se van estableciendo y que van reproduciendo esa misma noción de subyugación y de asignación de roles, independientemente de que yo como mujer pueda definir si quiero o no quiero cumplir esos roles. ¿Y por qué dicen, ay, pero ojo, es que si no, ¿quién? Claro, los hombres lo podemos hacer. Sin embargo, nosotros tenemos, dentro de la facultad social que nosotros nos hemos autoadscrito, tenemos la posibilidad de decidir si voy a cumplir el rol de la mujer o no. ¿Sí? Esa posibilidad de decisión es la que demuestra justamente ese tipo de jerarquías. Entonces, cada una de estas posturas o estas frases que venía yo platicando tiene orígenes justamente dentro de la estructura social vigente. Hemos estado hablando acerca de las estructuras desde hace rato. Sin embargo, ¿cómo podríamos definir una estructura social o qué es exactamente una estructura social? Pensémoslo de esta forma. Pensemos a la sociedad como un círculo y dentro de este círculo hay distintas divisiones
Cada división corresponde a acciones o ámbitos específicos. Por ejemplo, dentro del círculo hay uno que se encarga de la salud, otra parte de gobierno, otra parte de derecho, donde cada división puede interpretarse como elementos que separan y definen en relación contra los otros, pero definen también lo bueno y lo malo de cada actividad. Estas divisiones justo pueden interpretarse como estructuras, como diques que separan y que dividen de lo bueno de lo malo. Los límites más tenues se hallan encapsulados en las fronteras de las denominaciones surgidas para señalar este tipo de realidades. Eso quiere decir que cada límite tiene una serie de transformaciones que me establecen de aquello que no soy frente a lo que yo soy. Y esto implica que yo, para poderme definir como tal, tengo que estar sustentado por una serie de instituciones que velan por esos límites. Vamos, suena un megachorro, pero ¿a qué me refiero? Vamos a verlo, por ejemplo, a partir de eh, las transformaciones que simbólicas que me permiten a mí pasar de la infancia a la adolescencia. ¿Qué elementos tengo que pasar? ¿Qué elementos sociales me dividen entre una y otra? Un papel. Tu diploma de primaria determina también tu propio paso de infancia hacia adolescencia, porque se entiende que cuando uno llega a la adolescencia pasa también a la secundaria y por lo tanto cambia la forma en cómo nosotros nos vestimos. Yo crecí en provincia y esto era muy fácil para determinar cuándo ser niño y cuándo no. El cambio del uso de los shorts, de los pantalones cortos a tener pantalones largos. Aquel que no se vestía con pantalones largos dentro de la secundaria, inmediatamente lo tachábamos de chabelo. Y eso evidentemente era un mecanismo para establecer un rechazo, para definir quién entraba y quién no entraba. Este tipo de instituciones, como nosotros, como lo que estoy mencionando, o este tipo de estructuras sociales, van generando justamente pasos que nos van definiendo a lo largo de nuestra vida. De esta forma, bajo una noción completamente estructural, la noción de violencia que hemos estado hablando tiene su origen justamente en estas divisiones sociales, independientemente si es un tipo de violencia o no, o se ejerza de forma completa o no, etcétera. Frases cuando uno es niño, sobre todo cuando uno es hombre, y después vamos a ver esto en masculinidades tóxicas, cuando ese es hombre es muy fácil que de repente llegue tu padre y te diga, ya deja de hablar como maricón, por favor, ya compórtate como hombrecito, ya párate, órale, ya, crece, ¿no? Que eso nos va definiendo como los niños no pueden llorar, no pueden, tienen que ser, actuar conforme a su propio género, conforme a su sexo, tienen que ser fuertes, feos, fuertes y formales, se decía que tenían que definir a los hombres como tal. Mientras las mujeres eran como la parte bonita, las que jugaban con muñecas, las que se dedicaban a la casa, al hogar. Y lo pueden ver también en los juguetes. Los niños tienen juguetes para competir, mientras que las niñas tienen juguetes para cuidar. Suena un poco, no suena tan ilógico, más bien, ¿verdad? Sino que se estaban estableciendo los roles a lo largo de nuestra vida y se van estableciendo pequeños pasos. Antes de los 12 años, probablemente las niñas y los niños podían jugar a cuestiones similares, pero más o menos alrededor de esa época las divisiones nos van separando y se van separando nuestros géneros socialmente aprendidos justamente por estas relaciones de poder que se establecen a partir de estas jerarquías y de estas estructuras como tal. Un elemento que es algo bastante interesante como consecuencia de todo este asunto es que llega un momento donde todas estas divisiones y reglas las vamos asumiendo como lo más normal. Entonces, cuando se asumen como lo más normal, se les llama la naturalización de las actividades. Como si aquello que es socialmente relevante ahora se convirtió en, es que así son las cosas, es lo natural. Eh, no, no, frases como el matrimonio pues es entre hombre y mujer. Por lo tanto, porque los hombres no pueden tener hijos y las lesbianas no pueden tener hijos. Entonces, el matrimonio real es entre hombre y mujer. Este tipo de frases lo que hacen es naturalizar aquello que es un constructo socialmente relevante en tanto un determinado marco.
La función social de la familia dentro del Estado moderno es reproducir y generar más ciudadanos. La función social dentro del padre es dar ejemplo y proveer, mientras que de la madre es educar, etc. Pero antes de la vida moderna, esto no necesariamente era así. Por ejemplo, los griegos, se sabía que a pesar de que los griegos eran muy elevados y que creían mucho en el amor, también se sabía que definían el verdadero amor entre aquellas estructuras, entre aquellos hombres, entre a los alumnos y los profesores, donde el amor homosexual era una expresión de verdadero amor como tal. Entonces, tan solo quisiera dejarles con eso, que la variabilidad de la vida social es mucho más amplia que las propias reglas que nos hemos impuesto como lo normal. Lo complicado para el sistema de salud es que lo normal se ha convertido también en elementos que son o que fundamentan la forma en cómo vamos a tratar a las personas o cómo no las vamos a tratar a las personas. ¿Sí? Les voy a poner otro video justamente que explora esta misma idea.